Vamos a abrir nuestra Biblia. No les digo a dónde, pero ya vayan preparando su Biblia, porque no siempre tomo como un versículo base, sino que voy tomando cada parte de la Biblia. Pues ya ustedes, si quieren, ir analizando, ir viendo lo que vamos a estar predicando en unos minutos. Yo sé que Dios siempre habla. El escritor de Hebreos dice que Dios habló de muchas maneras y de varias formas, por medio de los profetas y por los padres de la iglesia. Pero el escritor dice que hoy Dios nos habla por medio de su Hijo, Jesucristo. Entonces, así que quiero hacerle una pregunta en esta mañana a cada uno de ustedes, una pregunta muy personal. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han dudado, pero déjenme decirle que la duda y la incredulidad es totalmente diferente, no se me vayan a confundir. Y la duda es la incertidumbre que sentimos muchas veces en alguna estación de nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas. Es cuando alguien quiere creer, pero tiene preguntas o confusión. Por ejemplo, ¿será esto verdad? O sea, es una duda que nos invade, que nos atormenta muchas veces en el camino del Señor. Y la incredulidad es la falta de fe o la negativa a creer. O sea, es cuando alguien rechaza un hecho por completo. O sea, cuando alguien rechaza a creer en algo totalmente, porque no encaja con su forma de ver la realidad. Por ejemplo, al decir no lo creo y no lo voy a creer. O sea, rotundamente hay un rechazo. Eso se llama incredulidad. Pero duda, yo creo que muchas veces lo tenemos y lo tenemos presente casi todo el tiempo. Y la pregunta obligatoria que les quiero hacer es que ¿a cuántos de ustedes en algún momento de su vida han dudado? Cuando yo le puse mi mensaje como título, cuando la duda te visite. Había otras maneras de ponerle, ¿no? La fe probada, los hombres de fe que dudaron. Pero me gustó más para que ustedes vayamos entendiendo que en la vida, en algún momento, padecemos ese síndrome de la duda. Y déjeme decirle que si en algún momento de tu vida, o cuando fue que dudaste en algún momento, no sé, cuando estabas en el hospital, cuando no tuviste para pagar tus rentas, tu necesidad básica, cuando te quedaste sin comer, te quedaste sin trabajo, cuando llegó una enfermedad sobre tu vida que no lo esperabas, o cuando pasó algo con tu hijo y con tu hija que jamás lo habías pensado, jamás lo habías analizado y ni siquiera te habías preparado para esa eventualidad. Y quizás tú me puedes decir, pastor, jamás he dudado. Yo quiero hacerte la pregunta, ¿cuántos de aquí en algún momento, en el trayecto de su vida, en el trayecto, ya sea si tienes un ministerio, en el trayecto de tu ministerio, o en el trayecto de tu vida como cristiano, ¿cuántos de aquí, hermanos, han dudado alguna vez? Ya les expliqué lo que es la diferencia entre tener duda y tener incredulidad.
A ver, quiero probarlos porque ahorita ustedes se van a examinar solitos conforme vayamos estudiando si es verdad lo que tú me vas a decir o no es verdad. O sea, a ver, ¿cuántos de aquí han dudado alguna vez? Nada más que levante su mano. Órale, muy bien. ¿Y cuántos de aquí nunca han dudado? Pero para nada. ¿Y qué pasó? Los que no habían levantado su mano. A ver, ¿no hice bien la pregunta o qué? ¿Cuántos de aquí han dudado en algún momento de su vida? Órale, ¿y los que no levantaron su mano? Órale, bueno, está bien. Ya tuve más clientes ahorita. Así que, hermanos, así esto nos va a ayudar. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Sí me estoy explicando? Dios tiene la respuesta. Porque duda es incertidumbre. Es cuando nosotros llega momentos donde de confusión, es como si te encontraras en una encrucijada, en un lugar donde tú dices, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde encuentro el refugio, la fortaleza o lo que necesito en este momento? Porque dices, ¿sabes? O sea, sé que tú confías en Dios. ¿Crees en Dios que de una manera que no dudas de su poderío, de su presencia, pero la naturaleza humana, el instinto carnal, puede dudar? Y déjenme decirle, hermanos, que hay muchas cosas que tenemos que ver. Cuando, por ejemplo, cuando alguien duda, puede tener terribles consecuencias. O sea, porque en el momento que dudamos, ¿cómo afrontamos la duda? O le hacemos frente, o dejamos en la mano de Dios, o lo esquivamos. Porque cuando alguien duda, hermanos, eso se puede convertir en incredulidad. Por eso yo les expliqué cómo es la duda y cómo es la incredulidad. Eso se puede convertir en incredulidad. Por eso mucha gente se apartan del Señor, se apartan de Dios, porque cuando comienza bien. Comienza con su primer amor, comienza orando, comienza buscando a Dios, comienza glorificando a Dios de alguna manera, pero con el paso del tiempo, cuando vienen las pruebas, las situaciones más difíciles, porque Dios tiene que ir procesándonos, Él tiene que ir purificando nuestra fe, como el oro se purifica en el fuego. Dios de esa manera nos trata a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando alguien duda y del momento llega la incredulidad, de plano rechaza lo que había creído y puede llegar hasta apartarse del Dios vivo, perder la salvación? El escritor de Hebreos dice que ¿cómo descuidaríamos una salvación tan grande? Y también podemos no alcanzar o no recibir las promesas de Dios. Eso sería terrible para aquel que duda constantemente y que su duda está ahí, no lo resuelve. Fíjense que vamos a ver a continuación algunos hombres de fe que dudaron. En un momento crítico, en un momento donde quizás muchos de ustedes pueden pensar, pero ¿cómo?
¿Cómo puede ser? En primer lugar, vamos a ver de Juan el Bautista. Juan el Bautista se encuentra en una situación muy difícil, muy complicado. Estaba en la cárcel. ¿A dónde estaba Juan el Bautista? En la cárcel, hermanos. Vamos a ver para que ustedes vean el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 1 al 10. Se lo voy a leer porque yo quiero que ustedes sepan lo que pasó aquí, hermanos. Capítulo, sí le dije 11. Amén. Dice así, ¿ya lo tiene? Amén. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Vean ahí la duda de Juan el Bautista. Está preguntando: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otros? ¿No es el mismo Juan el que había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿No fue él el que lo presentó a Jesús? Le dice, respondiendo a Jesús, mira, su forma peculiar para responder a Jesús a nuestras dudas, hermanos. Su única forma crucial para responder a nuestras dudas, nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Jesús: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decir de Juan a la gente. Escuche bien, hermano: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, dijo Jesús. ¿Cómo le dice a la gente? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Vemos aquí Jesús cómo responde a la duda de Juan. Le dice: vaya y dígale a Juan, a 2 discípulos de Juan, vaya y dígale a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Vaya y le diga a Juan que el cumplimiento de la profecía ha llegado. O sea, vemos aquí que Juan el Bautista, él estaba profetizado que era el mensajero delante de la faz, donde Jesús estaba él consciente de que Juan el Bautista había venido a preparar el camino de Jesús. Era un profeta similar a Elías. Fíjense, hermanos. O sea, Jesús le está diciendo: dígale a Juan que no se preocupe,
que no se amedrente, que no dude de mí, que soy yo. Imagínense, hermanos, bueno, a mis especulaciones, ¿no? A mi manera de pensar, yo creo que Jesús dijo, vayan y díganle a Jesús, a Juan el Bautista, que no se preocupe. Él está en un tiempo difícil, en un tiempo de crítico donde tiene dudas, pero se ha cumplido la profecía. Y vemos que Juan el Bautista, hermanos, fue decapitado por el rey Herodes porque había tomado la mujer de su hermano, la Herodías, donde vemos que este hombre, Herodes, no le gustaba que Juan le insistiera de su pecado. Él no le agradaba, o sea, de alguna forma llegó un momento donde tuvo la oportunidad, no se puede decir la Herodía, la mujer de Herodes, tuvo la oportunidad para decapitar o para asesinar a Juan el Bautista. Fue el día de su cumpleaños del rey Herodes. Y como esa mujer, Herodías, tenía una hija, la hija de su hermano, entonces dice que el día de su cumpleaños del rey Herodes, esta hija empezó a bailar, empezó a estar ahí en la fiesta, y eso le agradó a este hombre, al rey Herodes, y medio alcoholizado, emocionado, el rey Herodes le dice a la muchacha, pídeme lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, capaz de que te doy la mitad de mi reino. La muchacha va corriendo y va a ver a su mamá y le dice, ¿qué le digo? ¿Qué pido? Pídele la cabeza de Juan el Bautista, que te lo dé en un plato. Imagínense, hermanos. Después, al poco rato, trajeron la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Obviamente que el rey Herodes no era su intención decapitar a Juan el Bautista, porque de hecho él no quería, solamente quería encarcelarlo. ¿Por qué? Porque él temía al pueblo, porque al pueblo lo conocían como un profeta. Pero Juan el Bautista está en la cárcel, hermanos, y vemos cómo él, de alguna manera, él estaba confundido. Cuando nuestra fe es probada, hermanos, cuando nuestra fe empieza a menguar cuando estamos en una crisis, en una dificultad, y vemos que puede haber confusión, porque Juan esperaba que Jesús, fíjese, liberara y castigara el mal. Esa era su expectativa de Juan, su forma de pensar de Juan. O sea, por eso él va y manda a sus 2 discípulos de él, le dice, vayan a preguntar, ¿es él o esperamos a otro? Porque Jesús, lo que él hacía era perdonaba, sanaba, ayudaba a la gente, todo lo contrario de lo que Juan había pensado. ¿Qué había pensado Juan? Vamos a ver, hermanos, la expectativa de Juan sobre Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 12. ¿Qué pensaba Juan? ¿O cuál era su idea de Juan respecto a Jesús? ¿Están conmigo, hermanos? Dice así, 3, 11 y 12. Bueno, empieza desde el 11. El 11 está bien, donde dice, yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Fíjese, Juan está diciendo, ni siquiera soy digno de ser esclavo de él y acomodar sus sandalias. Yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hasta ahí vemos que Juan está diciendo que Jesús
No solamente él iba a bautizar a todos los creyentes en el Espíritu Santo y fuego. Luego de Juan dice, su aventador está en su mano. Era una herramienta que traía en la mano de los que recogían los trigos, hermanos. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Vemos que aquí Juan, su expectativa es que Jesús iba a hacer justicia, hermanos. O sea, él pensaba de que aquí terrenalmente él iba a ser el justiciero, el que iba a tomar autoridad sobre los romanos. Porque los romanos oprimían al pueblo, hermanos, cobrándole un alto impuesto. O sea, lo que eran las autoridades, el gobierno, el emperador. O sea, los oprimía al pueblo de Dios, a los judíos, hermanos, pero también había el grupo religioso que también cobraba, ahora sí, de alguna manera al pueblo, hermanos. Y le tenían al pueblo, a esos hombres, hermanos, a los sumos sacerdotes. En ese grupo de Sanedrín había un grupo llamado los saduceos, que eran hombres ricos, hermanos. Y que de alguna manera también ellos estaban oprimidos por ellos. En cuanto a la religión, se podría decir. Y vemos que Juan, hermanos, él pensaba de que Jesús iba a venir a apartar. Por eso dice así, que su aventador echó en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. ¿Quién es el granero? El trigo bueno son las personas justas, las personas que buscan a Dios, que son dependientes totalmente de Dios y que son pobres en espíritu. Y dice, y luego quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué era la paja, hermanos? Las personas falsas, hipócritas. O sea, hablaba de los romanos y hablaba de los sacerdotes que hacían cosas que oprimían al pueblo. Y vemos, esa era su expectativa de Juan. Así pensaba Juan. Pero Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a convivir con los publicanos y con los pecadores. Él defendió a una mujer que la habían sorprendido en adulterio. ¿Qué más? Jesús tenía misericordia de los leprosos, de los ciegos, ayudaba a los pobres y no tenía una rivalidad con los sacerdotes y ni con el gobierno. Simplemente él vino a predicar, él vino a enseñar. Y vemos que Juan el Bautista está confundido, hermanos, y por eso vemos que Juan tiene esta duda, hermanos, donde quizás muchos de nosotros, hermanos, podemos llegar en un momento donde nos encontremos en nuestras vidas, donde pensemos, la verdad no sé qué hacer. No sé qué hacer. A lo mejor tú dices, yo no sé qué hacer con mi trabajo porque no me gusta. No sé si Dios fue que me lo dio o fue el diablo. O sea, tú puedes dudar. De hecho, también hay esposa que dice, de repente tú le dices, oh, qué buen esposo Dios te dio. No sé si Dios me lo dio o el diablo me lo dio, porque no aquí, hermanos, pero hubiera matrimonios que pudieran pensar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque vive en un infierno, se puede decir. Porque vive en un tiempo de dificultad. Por ejemplo, cuando tú dices, oye, es que no me alcanza para nada lo que tengo no puedo terminar el mes. Llega la quincena y no sé qué hacer y no tengo dinero.
Y yo no sé si realmente Dios exista, porque dice la Biblia que Él es el proveedor. Y de alguna manera confías y crees en Dios, pero tienes duda. Y no sabes qué hacer. Y no sabes cómo manejar las situaciones. Por eso yo les decía que Jesús tiene las respuestas. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Jesús, Él tiene la respuesta. Jesús siempre invitó a la gente, a la multitud, pero muchas veces se nos olvida sus palabras, sus promesas a la hora de las dudas. Cuando Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús invita a aquellos que están cansados de la vida, a aquellos que están llenos de incertidumbre, y le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego Jesús dice también, no os afanéis por el día de mañana. Mirad las aves que no siembran ni ciegan, pero vuestro Padre Celestial los alimenta. Mirad los lirios. ¿Cómo están? ¿Cómo se viste? ¿Cómo Dios los ha vestido? Ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Fíjense, hermanos, cómo Dios, o sea, Jesús daba respuesta a la incertidumbre, a la duda de la gente. Donde Jesús nos da esas promesas fieles, hermanos, no deberíamos de dudar por ningún momento de Dios, pero sí sucede, sí pasa, sí llegan momentos donde nosotros no sabemos qué hacer en ese momento. Porque pensamos de que Dios es que venga con su varita mágica y que venga, que diga, ahí está la bendición. No, no es así. Las cosas no es así. Así que Juan es un nombre que nos puede enseñar que aún en medio de las dificultades, hermanos, podemos seguir confiando en Dios. Él estaba en la cárcel a causa del Evangelio, a causa de Jesús. Hay otra mujer, bueno, ambos, llamado Abraham y Sara, si se acuerdan de ellos. Y analizando un poquito, hermanos, déjenme decirle, antes de que ustedes, porque a veces cuando no escudriñamos bien la Biblia o no hay una concordancia con lo que decimos y lo que dice la Biblia, hermanos, porque podríamos pensar que Abraham también dudó. Es una forma de ver a lo que pasó en el proceso de su vida. Podríamos pensar que Abraham dudó, pero sin embargo en Romanos capítulo 4, versículo 20, Pablo escribe de esta forma en la vida sobre la vida de Abraham, cómo era él, o sea, que es el padre de la fe, el hombre que nunca dudó. 4:20, ¿están conmigo, hermanitos? Dice así. Bueno, desde el versículo 18. ¿Están conmigo? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre ¿de quién? De muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, ya ven, lo que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que ¿qué? Se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hasta ahí nada más. Eso es lo que Pablo dice de Abraham. Y nosotros sabemos también que él lo reconocemos, el pueblo judío, hasta hoy en día las tres religiones más importantes de la historia, que son los musulmanes, los cristianos y el otro, y los judíos. Abraham es el vivo ejemplo de todos esos cristianos, de todas esas religiones, como el hombre de la fe, el padre de la fe. Pero vemos aquí, hermanos, que quizás podemos decir, bueno, Abraham no dudó, pero hay alguien que estaba a su lado que sí dudó. ¿Quién fue? Sara. Sara dudó de tener un hijo a los 89 años, porque no tenía 100 años, Ella dudó. Pero vamos a ver lo que dice, hermanos, Génesis capítulo 18. Vayan conmigo, por favor, en Génesis capítulo 18. Aleluya. Génesis capítulo 18 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Vemos aquí la visita de los ángeles con Abraham. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos de debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ¿qué? Viejitos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Bueno, las mujeres saben de esto, ¿no? Conocen lo que Sara ya había dejado atrás. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Si ya no hay nada de nada, ¿cómo? O sea, Sara dijo: no, pues es imposible, ¿no? Por eso se rió. ¿En qué versículo estaba? 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y luego le dice el ángel: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida será Sara, tendrá un hijo.
Hasta ahí nada más. Vemos que Sara, ella sí dudó. Sara es la típica mujer que dice, ¿será de Dios lo que estás haciendo? ¿Será de Dios lo que has dicho? ¿Será que Dios pueda respaldar lo que tú estás creyendo? Sabemos a esta mujer, a Sara, una mujer que quizás a lo mejor no tenía la misma fe que tenía Abraham, que Sara. Sí, de alguna manera su esposo le había contagiado esa fe, esa convicción de amar a Dios, de creer en Dios, pero Sara había dudado, hermanos. Fíjense, la fe no es ausencia de dudas, ¿eh? Acuérdense, la fe no es la ausencia de dudas. O sea, siempre, regularmente, cuando entre más le crees a Dios, más dudas vas a tener muchas veces. Entre más te arriesgues para hacer cosas para Dios, más dudas vas a tener. ¿Por qué? Porque es la parte natural del hombre. Vemos que la edad de Abraham, hermanos, cuando recibió este mensaje, hermanos, él tenía 75 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años en Génesis 12:4. Allí están, hermanos, ¿quieren verlo? 12:4. ¿Ya están conmigo? Dice, y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Acuérdense que fue durante el viaje, hermanos, cuando él tiene esa promesa. Él tenía 75 años. Y vemos que la promesa llegó hasta los 100 años. ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham para recibir la promesa? 25 años. Hay algunos desesperados aquí, hermanos, que dicen, es que yo ya quiero ver la mano de Dios. Es que yo ya quiero hacer esto, quiero hacer aquellos. Apenas a veces comenzamos a hacer algo, ya queremos que nos resulte, pero bien, hermanos. Déjenme decirle, yo estoy con la guitarra y apenas llevo como 4 notas, haciéndolo bien, como debe de ser, y ya llevo no sé cuántos años. Es en serio, hermano. Puedo decirle, sé a dónde puede estar el no avanzar, porque soy un poco inconstante en esa parte. O sea, porque me enfoco más a lo que a mí me gusta hacer. Entonces, pero ¿cuánto tiempo? Un día tú tienes que ver, hacer realidad lo que tú esperas ser, lo que tú esperas, esperas para Dios. No debes de desesperarte. Vemos que Abraham, hermanos, o sea, esta Sara, quiso echarle la manita a Dios, ¿se acuerdan? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. A ver, vamos a ver qué hizo esta Sara. La desesperación que hacia dónde nos lleva a veces cuando no sabemos esperar en Dios. ¿Por qué creen ustedes que mucha gente se van de la iglesia, hermanos? Porque se desesperan, porque dicen, no, pues aquí, pues sí oran por mí cada 8 días, pero yo no veo la mano de Dios, no veo la respuesta, yo ya lo quiero así, y se van.
Y no espera a que Dios los cambie, a que nazca de nuevo, que reciba su discipulado, que vaya a una cita con Dios, que aprenda a leer bien la Biblia, que conozca bien las Sagradas Escrituras, que aprenda a servir a Dios, que aprenda a predicarle a los demás, que aprenda a amar a Dios con todo su corazón sin esperar nada a cambio. No se espera. O sea, ya quiere la respuesta, pero ya. Y no es así. Y Sara, hermanos, se desesperó. ¿Saben cuántos años aguantó Sara después de haber recibido la noticia, hermanos? ¿Saben cuántos años se esperó? O sea que cuando llegó la desesperación, cuando digo, bueno, vamos a ver dónde Sara se desespera, ¿no? Génesis capítulo 15. Vayan conmigo, por favor. Perdón, 16. Génesis 16. Dice, Sarai, mujer de Abraham, ¿qué dice? No le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Qué obediente Abraham, ¿eh? Y Sarai, bueno, a ese hombre se le conoce por su obediencia. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vemos aquí que Sara se desesperó. Sara dijo, ha pasado 6 años y no veo la respuesta de Dios. Ya es mucho tiempo, imagínense, 6 años, o sea, pasó eso, hermano, cuando ya Sara dijo, pues no veo la respuesta de Dios. Creo que nos vino a mentir los ángeles. Creo que no era de Dios. Obviamente, hermanos, cuando la profecía viene de parte de Dios, se cumple porque se cumple, amén. Pero cuando viene del hombre, tenga mucho cuidado. Déjenme decirle, había un muchacho en una iglesia que alguien, bueno, esos, no sé si en algún momento de éxtasis o de emoción, de repente el predicador le agarra, ¿no? O que dicen ser profeta, llega y le dice al muchacho que tocaba dentro de la iglesia, vaya, cuando estaba ministrando, le impone la mano y le dice, Dios me dice que te vas a ir a las naciones, que vas a estar enfrente de multitudes, y una unción fresca sobre tu vida, y y el muchacho, no, sí, Señor, sí, aleluya, gloria a Dios. Pasó el tiempo, hermanos, estaba en la iglesia y no salía de allí. Pasó 5 años, 7 años, 10 años y nada. Así que un día el muchacho dijo, pues, no sé qué hacer. Viví pensando de que eso iba a ser. ¿Alguien me lo profetizó? ¿Qué fue que pasó con el muchacho? Se desanimó, dejó de asistir a la iglesia, dejó de buscar a Dios, finalmente se perdió. Pero ¿saben por qué pasa eso? Cuando oímos la voz del hombre y no la voz de Dios. Cuando alguien te dice algo, quizás a lo mejor, mira, Dios dice esto sobre tu vida. No, confirma con la palabra, mi hermano. No te vayas con la ilusión de que, confirma. Por ejemplo, ¿cuántos casos reales que tenemos nosotros como predicadores?
Yo me acuerdo que que Dios en algún momento de mi vida, en el 2010, en un congreso de líderes, hermanos, en un congreso de líderes, pues en el espíritu ahí estaba el pastor Noé Martínez y llega conmigo. Nunca lo esperé a que él orara por mí, pero Dios me dio una palabra. Ya de por sí, ya me gustaba predicar, me gustaba enseñar, me apasionaba hacer la obra de Dios, me sigue apasionando. Y llega y el pastor me dice: hoy Dios confirma tu ministerio. Dios te ha llamado para esto y esto y esto y esto y esto y esto. Yo me quedé así, porque yo nunca pensé que Dios hiciera algo conmigo, porque realmente uno se rechaza uno a sí mismo, hermanos, quizás cuando no tienes la habilidad, cuando no tienes el don, cuando piensas de que a lo mejor, ¿qué puede hacer Dios conmigo? Soy pobre, o sea, no tengo nada, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, y piensas que va a ser imposible. Pero vemos, hermanos, que cuando viene con el respaldo de Dios y el respaldo de alguien que tú lo conoces y te conoce, mira, hermanos, Dios respalda todo. Dios cumple su promesa. Pero quizás a lo mejor viene alguien y quizás te puede profetizar y decirte: esto va a ser sobre tu vida. Tengamos mucho cuidado porque no conocemos a la gente. Yo recomiendo, hermanos, siempre recomiendo que tú puedes escuchar otros predicadores, o sea, otros pastores. Pero prefiero darles este consejo: procure siempre que conozca sus autoridades de ese pastor. ¿De dónde viene ese pastor? ¿Dónde surgió su ministerio? ¿Dónde empezó su ministerio? ¿Qué le da el respaldo o la cobertura espiritual? Porque puede ser un divisor. Alguien que dividió la iglesia y ahora puso su propia iglesia y ahora anda profetizando, anda haciendo cosas, hermanos. Salió enojado con el pastor titular y ahora se apartó y ahora quiere hacer su propia iglesia. No, eso no es de Dios. No es de Dios. La división no es de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Tienes que conocer por lo menos su vida familiar, matrimonial, cómo se lleva con su esposa, cómo están sus hijos, y de alguna manera, o sea, su testimonio personal. ¿Qué da más autoridad, hermanos? ¿Tus hechos o tus palabras? Tus hechos, definitivamente. Definitivamente. ¿Qué es lo que más nos respalda a nosotros a la hora de predicar? Los hechos, no las palabras, no el conocimiento, no lo que yo estoy escudriñando, lo que Dios me hizo ver a mí, no, es lo que refleja mi vida. Entonces, esta Sara, hermano, se desespera. Intentar ayudarle a Dios puede traer terribles consecuencias. Ustedes saben lo que pasó después de 14 años, hermanos, porque cuando nació Isaac, hermanos, ya Ismael tenía, ya le dije la respuesta, 14 años. Imagínense. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Pues nace Isaac y ahí está Ismael, y hay fricción entre las dos mujeres. Alguien una vez me dijo: oye, Pablito, yo he visto que la Biblia dice que Jacob, Abraham, tuvo muchas mujeres, ¿y por qué yo no? Así me lo dijo, y le dije: a ver, dime si le fue bien. Dime quién le ha ido bien. ¿Por qué se quedan callados, hermano? Sí, a Abraham no le fue bien. ¿Quién fue? Jacob.
Tampoco. Entonces, hermanos, vemos que aquí esta mujer entra en desesperación. Cuidado que nos desesperemos y le digamos a Dios, Dios, te voy a echar la manita. Todo llega a su tiempo, hermano, en el tiempo perfecto, correcto de Dios. Todo, Dios no falla. Así que los que quizás a lo mejor tú dices, pastor, ya casi cumplo 40 y no veo ningún chico. Espérate, hermana. Bueno, si tienes el deseo de casarte y formar una familia, pero si igual no tienes el deseo y la intención, pues no, o sea, no, le decía yo una ocasión a una hermanita que dijo, pues me dijo en una ocasión hace mucho tiempo allá en el Centro de Fe, dice, ay, hermano Pablo, para él, yo no era pastor. Ay, hermano Pablo, no, pues es que a mí ya se me pasó el tiempo. Yo no sé, yo creo que así me voy a quedar. Y le dije, y como yo soy bien, a veces voy directo, hermanos, y no le doy vuelta, no soy muy rollero, ¿cómo se dice? Y le dije, ¿sabes qué, hermanita? ¿De verdad tienes deseo de casarte, de buscar a alguien, o sea, formar una familia? Pues sí, dice. Así no, pues sí. No, dije, con esas ganas, digo, mira, hermana, tienes que orarle a Dios. Tienes que tener un gran deseo de formar una familia. O sea, si vas a encontrar a alguien, pues vas a encontrar a alguien, pero cuídate, embellécete, pues no sé, o sea, casi le digo, ponte coqueta, hermana, para que... Ajá. Y déjenme decirle, hermanos, porque muchas veces, o sea, deseamos, pero tampoco no provocamos la bendición. ¿Sí me estoy explicando? Y otros, pues, dudan de que un día va a llegar esa respuesta de Dios. ¿Y qué pasa? Y espera. Y porque están dudando, hay una duda en su mente, en su corazón. Ayer le aplicaba yo no sé si fue mi hermano Heriberto o mi hermana. Sí, mi hermana, creo. Ajá. Me dice, estábamos allí fui a cenar con ella. Y me dice, no sé de qué estábamos hablando, pero la cosa es que digo, es que yo ya no aprendí a manejar, me dice, ya nunca aprendí a manejar. Y y le dije a mi hermana, no, le digo, mira, no aprendiste a manejar porque no perseveraste. Porque hay que perseverar. Alguien dijo que cuando tienes un gran deseo de hacer algo, antes de que llegue la muerte ya lo habrás logrado. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la fe que tengamos, la convicción que tengamos. Pero también hay un peligro que puedes tú desesperarte y brincarte la barda. Amén, hermanitos. Hermanas, que quizá, bueno, aquí no tenemos hermanas así solteras muy grandes, ¿no? Así que digamos ya, pero nunca recibas el consejo de que alguien te diga, pues ya, mejor échate un volado, ya. ¿Por qué, hermanos? Porque va a perjudicar su vida, porque no es la voluntad de Dios. O sea, no va a salir bien las cosas. Y mejor, como alguien dijo, mejor decido quedarme así que estarme quemando o haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros provocamos las dificultades de la vida, hermanos. Vemos que Agar y Sara
Había fricción ahí, hermanos, roces, o sea, donde pues, Abraham ya no sabía qué hacer. Sino porque los ángeles lo encuentran en el desierto, Agar y Ismael, hermano, y los regrésate con tu señora, ponte sumisa con ella, pues no te queda de otra. Y ustedes saben la historia, hermanos, qué fue lo que pasó, lo que sucedió. Hasta hoy en día, hermanos, pues, o sea, está si vemos la línea de tiempo, hermanos, todo lo que ha estado pasando en el Oriente, o sea, guerras tras guerras. Y podemos, hermanos, por nuestra desesperación, cometer algún gran error. Por eso nosotros no tenemos que desesperarnos, debemos de confiar en Dios, de decirle a Dios, Dios, yo sé que tú, Señor, traerás la respuesta en el tiempo adecuado, Señor, en el tiempo correcto, Señor. Yo voy a esperar en ti, Señor. Porque vemos que aquí cuando esta Sara se rió, hermanos, y le dice los ángeles, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios que Él no pueda cumplir? Muchas veces, hermanos, en medio de la desesperación podemos tomar otras opciones, otras actitudes, otra manera de hacer las cosas. Sin embargo, cuando Dios te dice, espérate, por eso es muy importante esperar a Dios, hermanos. Esperar a Dios y no desesperarse, porque vemos que cada vez que nosotros tomamos una mala decisión, obviamente que vienen sus consecuencias. Debemos de ir todos los días delante de Dios y tomar las mejores decisiones. Ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por Dios, hermanos. Ser guiados en todo momento por medio de su palabra. Cuando te encuentras en incertidumbre y de repente no sabes qué hacer, hermanos, lo mejor que puedes hacer es doblar tus rodillas, decirle al Señor, Señor, dame paz, dame tranquilidad, si esto es de ti, Señor, o viene de ti. Y si no viene de ti, Señor, no me vas a dejar en paz. Y finalmente tienes que optar por de hacer lo que estabas pensando. Porque Dios te tiene que traer paz, tranquilidad, si viene a Él, si viene de Él. Digan amén, hermanos. No tomes malas decisiones. No te adelantes, ni te quedes atrás. Mira, ve con Dios. Por último, hermanos, hablemos, me falta dos. Hablemos de Moisés. Ya hablamos de ¿quién? Abraham, y de Sara, y Abraham y Sara. Y ahora vamos a hablar de Moisés. Me encanta la historia de Moisés. Me encanta la historia de Moisés porque Moisés es un hombre que a pesar de que él se preparó, se capacitó, ¿a dónde creció Moisés, hermano? En Egipto, ¿verdad? ¿Hasta los cuántos años? Hasta los 40. Hasta los 40 años. ¿Creen ustedes que Moisés no se haya preparado en Egipto? ¿Verdad que sí? ¿Creen ustedes que allá en Egipto había las mejores escuelas? Sí. Y luego que pertenecía a la familia real. Pero vemos cómo Moisés habla después de convertirse, después de recibir el llamado de Dios, hermanos. Fíjese, la duda en el llamado, porque muchas veces vamos a dudar. Moisés le sucedió ahí en el libro de Éxodo, capítulo 3,
Éxodo capítulo 3, hermanos. El libro de Éxodo está después de Génesis. ¿Está conmigo? Amén, hermanos. Capítulo 3, versículo. ¿Qué les dije? No he dicho. Versículo. Vamos a ver desde 11. Desde el 10. Le dice: ven por tanto ahora y te enviaré ¿a dónde? A Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Vemos aquí Moisés, hermanos, le dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques mi pueblo, los hijos de Israel. Y vemos la respuesta de Moisés, dice: ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los de Israel? Vemos que él tiene una duda, ¿verdad? O sea, no se sentía capaz. Se sentía incapaz de enfrentar a este faraón. Pero vemos que Moisés, hermanos, no solamente duda de su habilidad, sino duda de su habilidad para hablar, para expresarse. Vamos a ver lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 10. ¿Están conmigo? Dice: entonces dijo a Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni después, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Fíjese, cuando tú tienes duda, Dios mismo te responde tu duda. O sea, Él te saca de tu duda. Dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo? Jehová. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Gloria a Dios. Vemos aquí que Moisés, hermanos, tiene duda. ¿Ustedes creen que Moisés no podía hablar bien? Sí, él tenía la capacidad. Si estuvo, o sea, su niñez, su adolescencia, en su juventud, en Egipto, hermanos, quiere decir que él tuvo muchos privilegios. Pero ahí les va. Cuando él sale a los 40 años, ustedes saben cómo él huyó de Egipto, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Él pensó que por la mano de él, Dios iba a hacer justicia, ¿no? Iba a sacar su pueblo por medio de su mano de él. Y entonces una vez había peleas entre dos hebreos. Y él va y le dice: oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucede aquí? Y uno de los hebreos le dice: ¿quién te puso autoridad o por jefe sobre nosotros? ¿Quieres matarnos como mataste al egipcio? ¿Quieres hacer lo mismo? Y ahí lo descubrieron que él había matado a un egipcio, hermano. Era un asesino. Moisés era un asesino. Era violento. Tenía un carácter, hermanos, violenta. O sea, ¿ustedes conocen gente violenta, hermanos? Gente mala. Por eso el salmista David dice, hermano, guárdame de la gente violenta. Yo cada vez que salgo de mi casa le digo al Señor: guárdame de la gente violenta, de la gente con maldad.
los que me están acechando, los que me están mirando, los que están allí viendo qué estoy haciendo, qué hago. Dios, guárdame de esa gente. Porque hay gente violenta, hay gente que no se tiende el corazón para hacerte daño. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Y Moisés, cuando Moisés huye al desierto, a Madián, y se encuentra con Séfora, sí, ¿verdad? Que fue su esposa. No. Sí, ¿no? Sí. Gracias, hermano. Llega allí y está ahí pastoreando las ovejas de su suegro, que era Jetro, y tiene una visión de parte de Dios, ahí en la zarza ardiente. Y ahí Dios le habla a Moisés. Ahí les va. Ahí tiene un llamado de parte de Dios. Ahí en la zarza, ahí en el encuentro con Dios, donde tuvo la visión, se le quitó lo valiente. O sea, ya era un hombre transformado, cambiado. Sí, en la forma que él habla cuando dice, es que yo no sé hablar. ¿Cómo voy a ir delante de Faraón y le voy a decir, así dice Jehová? ¿Cómo? No tengo la valentía de ser. ¿Por qué? Porque Moisés había sido transformado, hermanos. Por eso cuando Dios nos llama, nos transforma. Si no eres transformado, quiere decir que Dios no te ha llamado. Si no cambias tu carácter, tú cambias tu actitud, tu forma de tratar a los demás, la forma de apreciar a los demás. El aprecio es muy importante, hermanos. Es una de las cualidades que todo líder debe de tener, todo cristiano debe de tener, el aprecio. Aprecio por lo que haces, hermana. Aprecio por lo que tú has hecho. ¿De qué forma lo aprecio? Porque, pues, no criticándolo, no juzgándolo, al contrario, dándole ánimo para que siga adelante. Y de alguna manera, a lo mejor no le digo, pero sí aprecio. O sea, el aprecio, hermanos, es muy importante. ¿Saben por qué algunas mujeres o algún hombre, hermanos, regularmente dicen por ahí que cuando una esposa deja de atender bien al esposo, o viceversa, el esposo deja de atender a la esposa? ¿Saben cuándo llega ese momento? Cuando no apreciamos por lo que hace la otra persona. Cuando no tenemos un aprecio, cuando no tenemos esa actitud de decir muchas gracias. Gracias por cuidarme, gracias por atenderme, gracias por planchar mis camisas. Bueno, mi esposa ya no plancha porque tenemos tintorería. Para que no diga, ay, es la pastora, ¿no? No crean también, no. Ahí, mi amor, tú no tienes que planchar. Yo voy a poner especialmente para una tintorería para que no planches. He hecho también, no vas a lavar, no vas a estar ahí. Vamos a comprar una lavadora industrial de trifásica y ahí donde vas a meter, nomás ir a pasar a pachurar 2 botones. En media hora está toda lista, 20 kilos de ropa. Para que ya no sufras. Bueno, en su momento sufrimos, ¿no? Y pero uno aprecia, o sea, para cuidar a la otra persona. Sí me estoy explicando, hermanos. Y vemos, hermanos, que si nosotros no tenemos esa habilidad de honrar, de apreciar las cosas, pero ahora ya me perdí tantito, perdóneme. ¿En qué estaba yo antes de esto? Con Moisés. Con Moisés. Pero antes de esto,
Bueno, ok, les pasa lo mismo que yo. Bueno, pues estamos, ya tenemos la misma edad, no se preocupen. Ajá, ajá. Así que Moisés, hermanos, vuelvo otra vez con Moisés, dudaba de su habilidad para hablar. Era un síndrome que él tuvo después de ser restaurado, de ser cambiado, de ser transformado. Les hablaba yo de una persona, que tiene un encuentro con Dios y que ha nacido de nuevo como Moisés, tiene diferentes maneras de actuar, o sea, ya son transformados, tiene diferentes actitudes, saben apreciar a los demás, ya. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos un cambio en nuestras vidas cuando tenemos un encuentro con Dios. Así como Moisés se hizo chiquito. ¿Han escuchado una alabanza que dice, de gloria en gloria te veo, cuando más te conozco? Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, fórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como... Amén. Imagínense, hermanos. O sea, te haces así, te desinflas. Porque hay algunas así es que vienes. En serio, hermano. Me da ganas de decir, casi me da ganas de hacerle así porque... Sí, en serio, hermano. Porque hay unos que tienen algún temperamento que dicen, no, qué barbaridad. Dios cambia nuestra manera de ser. Dios transforma nuestras vidas. Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Vemos que Moisés es un Moisés violento, un Moisés con un carácter insoportable. Dios lo hizo diferente. ¿Por qué? Porque vemos que Moisés dudó en algún momento, hermanos, después de ser transformado. Si no hay duda, hermanos, en nuestras vidas, quiere decir que a veces no estamos haciendo nada para Dios. Porque la fe no es la ausencia de la duda. No, de hecho, o sea, cada vez que nosotros queremos lograr algo, tenemos duda. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo, por ejemplo, de hacer algo para Dios? Entonces, yo no sé, es que no sé si es de Dios, es que me da miedo, ¿no? Que no te dé miedo, hermano. O sea, arriésgate. Si son cosas para Dios, arriésgate, hazlo. No te esperes a que lleguen, que te confirme o que te ayuden o que te echen la mano. No, hazlo. Hazlo, hermanos. Empieza hoy y puedes ver ese fruto hasta dentro 15, hasta los 25 años. ¿Sí me estoy explicando? Si empiezas hoy, vas a ver ese fruto hasta los 25 años. ¿Qué digo? A 25 años puedes esperar 40 años, 50 años si quieres. No importa cuánto tiempo tienes que esperar, pero que Dios, que lo va a hacer Dios, lo va a hacer. Amén, hermanos. Así que Moisés duda su forma de su oratoria, porque dice, es que soy tardo para hablar, yo no sé hablar. A mí me motiva mucho los coreanos, hermanos. De hecho, yo sigo a un coreano, o sea, no le voy a decir su nombre. No, sí, mejor sí le digo su nombre. Se llama Pablo Shin. Ajá. De hecho, he ido a sus conferencias. Bueno, si allá mi pastor me ve que estoy diciendo esto, pues a mí me va a decir, ¿a dónde andas, Pablo? Bueno, ya lo estoy diciendo. Allí con los coreanos, he estado allí. Y yo digo, ese hombre, digo, o sea, en la manera que él aprendió a hablar en español, no muy bien,
Pero ¿cómo explica la Biblia? ¿Cómo enseña la Biblia? Y yo digo, Señor, yo llegué a los 10 años aquí pensando que nunca iba a hablar bien en español y que ahora me he convertido en un orador, un predicador. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Solamente. Donde yo reconozco que Él es el que dio la boca, el que hizo la boca, que hizo la lengua. ¿Cómo no voy a poder predicar y enseñar? Porque Él es un Dios todopoderoso para transformarnos. Entonces, ¿a qué le temes? ¿A qué te da miedo? En tu llamado. Arriésgate, hermano. Ponte a predicar. Abre una célula, junta a 2, 3 personas y predícale, compártale una lección. Ya no tienes que preparar tu lección. Está la guía ahí trimestral. Aprende más del Señor, escudriña las sagradas escrituras. Dile al Señor, Señor, siente una unción poderosa sobre mi vida, Señor. Tu aceite está conmigo, el aceite de unción está sobre mi vida, Señor. Y ahora voy a ir a orar por los enfermos, a orar por la gente. Sí me explico, hermano. A veces Dios te dice, pues de repente, haz esto. En varias ocasiones, hermano, cuando yo estoy predicando y yo veo a una persona y que el Espíritu de Dios me pone en mi corazón, dice, a ver, ven y dobla tu rodilla para que recibas a Cristo. Porque no hay otra manera de que recibas a Cristo, es la única manera de humillarte delante de Dios. Yo no sé a cuántos aquí le tengo que decir, a ver, vente, pásate aquí, hermanos, dobla tu rodilla hasta que seas quebrantado, te vas de aquí. Sí me estoy explicando, hermanos. Entonces Moisés se convirtió en libertador del pueblo de Israel. Un Moisés lleno de errores, de dudas. Usted sabe cuál fue la consecuencia de no poder llegar hasta la tierra prometida. Porque se enojó. Porque golpeó la roca. En su desesperación. De hecho, también le agarró una depresión. Siempre, hermanos, en el camino del Señor. Por eso yo les pregunto, ¿algunos de ustedes han tenido alguna duda? Y quiero entrevistarlos, los que no levantaron su mano, para que me digan cómo le hacen. Moisés, digo, Señor, ya no aguanto más con este pueblo. Y de hecho le dijo, tu pueblo es tu pueblo y no es mío, y a mí me lo estás echando. No, ese es tu pueblo. O sea, porque en el camino, hermanos, ya sea en el ministerio, ya sea en tu vida, tu carrera cristiana, siempre va a haber dificultades. Va a haber momentos donde tú vas a decir, ¿qué voy a hacer? Estoy dudando. Dudas de que algún día, vamos a decir, que Dios pueda bendecirte. Donde tú digas, pues es que, yo no sé, yo creo que así me voy a morir. No, Dios tiene muchas cosas para tu vida, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre todo lo que Dios te ha dado aquí en esta vida, sobre tu trabajo. No dudes que el Señor va a cumplir su promesa sobre tu vida. Amén. Así que, por último, hermanos, ya nos vamos. El apóstol Pedro. Pedrito. ¿Verdad? Pedrito, que era muy atrevido, muy arriesgado. O sea, era alguien que todavía ni preguntaba a Jesús y luego respondía a él. Vio que Jesús caminaba sobre el mar. ¿Eres tú, Jesús? Sí. Pues di que yo también vaya y camine. ¿Verdad que sí?
Pues vente, Pedrito, vente para acá. Órale. Y ahí va Pedro. Pero cuando miró abajo y dejó de mirar a Jesús, se hundió. ¿Por qué dudó? Porque tuvo miedo. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Y si por los ríos no te anegarás. O sea, Dios en diferentes ocasiones, hermanos, siempre les respalda su palabra en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Y a veces somos como Pedro, vamos caminando bien y de repente bajamos la guardia. Yo no entiendo, hermanos, escuche bien, no aquí, otras personas que de repente yo veo que oran y de repente los ves bien apachurrados, bien desinflados. ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde está ese gallo, esa gallina? ¿Por qué dices, qué pasó? Porque nuestra forma de orar, nuestra forma de ser con Dios no debería de cambiar. ¿Sí me estoy explicando? Cada vez que me visitaban allá en el hospital, estaba yo así, hermano. Así. Ahí donde te obligan a temblar, si no tiene frío. Así. Ya llegaba y me decía, ¿cómo estás, mi hermano? Gloria a Dios, digo. Con dolor, pero gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? O sea, no cuando estás enfermo, dices, ay, no, ya no sé qué hacer con Dios. No, gloria a Dios. Esos dolores, no sé si es de la vesícula o no sé qué es, que te tuerce, y yo decía cuando me daba, gloria a Dios. Es en serio, hermano. Pregúntenle a mi esposa. Pregúntenle a mi esposa si en algún momento me salió de mi boca, Señor, ¿puedes hacer algo? Solamente le dije, tú sabes, estoy en tus manos, tú eres soberana, tú eres un Dios que sabe lo que haces y tú, por qué permites las cosas, y te daré la gloria. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén, ponte de pie, vamos a orar.